Mis padres me quitaron a mi hijo. Fue poco a poco y sin darme cuenta, cuando yo tenía 25 años. Espero que entiendan las decisiones que he tomado en mi vida. Ha sido muy complicado para mí lidiar con los problemas de mi familia. Tampoco puedo decir que he sido la mejor hija, mucho menos la mejor hermana, pero es verdad que le fallé a muchas más personas. Hola comunidad del último huésped. Me llamo Mariela y quiero contar algo que me marcó desde que era joven. Yo nací en una familia donde nunca nos faltó nada. Teníamos dinero, teníamos tierras y animales, y desde niña me acostumbré a vivir con cierta comodidad. En mi casa nunca se hablaba de estudios. Ni mi hermano ni yo pensamos en ir a la universidad porque en el pueblo era común que cada quien siguiera lo que hacían los padres. Si tenían cosechas, se heredaban. Si tenían ganado, lo mismo. Así crecimos, sin preocuparnos mucho por el futuro porque parecía que todo estaba seguro. Yo recuerdo que hasta los 12 años todo me parecía normal. Mi vida se resumía en estar en la escuela del pueblo, jugar con mis amigas y ayudar un poco en la casa. Mi padre en ese tiempo todavía estaba más presente. Salía a trabajar temprano y regresaba en la tarde. Se sentía un ambiente familiar como el de cualquier otra casa. Pero con el tiempo las cosas cambiaron. Él empezó a pasar menos horas en casa y llegaba gente que yo no conocía. Hombres que nunca había visto, con camionetas grandes y caras, se quedaban a platicar con él en el patio. Lo raro era que al mismo tiempo nuestra vida mejoraba. Cambiaron la camioneta de mi padre por una más nueva y lujosa. Remodelaron parte de la casa y mi mamá empezó a usar cadenas y aretes de oro. Mi papá también traía cadenas gruesas y relojes que se notaban caros. Hasta las fiestas cambiaron. Antes eran reuniones sencillas con familiares y vecinos, pero de pronto se volvieron grandes celebraciones con música, comida en abundancia y gente que yo nunca había visto en el pueblo. De niña me sorprendía, pero conforme fui creciendo empecé a entender que nada de eso era normal. Los papás de mis amigas trabajaban en el campo o en algún oficio. Eran personas que sudaban día tras día para mantener a sus familias. El mío, en cambio, parecía no tener un trabajo claro. Nunca lo vi sembrar ni ordeñar vacas. Tampoco lo vi mover herramientas de construcción o algún oficio parecido. Simplemente salía y regresaba con más dinero y con más lujos. Con el tiempo empecé a darme cuenta de que mi padre no trabajaba en algo bueno. Aunque nadie lo decía en voz alta, yo fui entendiendo que él estaba metido con gente delicada. Esos hombres que lo visitaban no eran personas comunes. Traían carros nuevos y un aire de autoridad que hasta los vecinos respetaban. Yo no sabía en qué momento mi padre se metió en todo eso, ni cómo fue, pero lo cierto es que al pasar los años ya me había acostumbrado a verlo así. A pesar de todo, mi vida de adolescente parecía tranquila. Tenía amigas, salía a fiestas del pueblo y no me faltaba ropa ni dinero. Pero por dentro siempre tuve una especie de duda, como si algo no estuviera bien. A veces escuchaba a la gente murmurar en el pueblo. Decían que mi padre tenía tratos con los muchachos malos. Yo trataba de no prestar atención, aunque en el fondo sabía que era cierto. No podía explicarlo, pero estaba consciente de que ese dinero que nos daba comodidad no era limpio. Con el pasar de los años, mi hermano, que era unos 5 años mayor que yo, también empezó a trabajar con mi padre. Mi madre no estaba tan de acuerdo. Ella decía que era algo peligroso y que mi hermano debía pensar en otra cosa. Pero él parecía emocionado con la idea. Ya vestía con gorras y traía una pequeña mochila colgada de lado. Mi padre incluso le compró una camioneta y él se sentía orgulloso de que lo tomaran en cuenta. Yo lo veía y sentía miedo porque sabía que ese camino no era normal, pero en la casa nadie lo detenía. Y parecía que todo lo malo se disfrazaba con dinero y comodidades. Por ese tiempo yo conseguí a mi novio. Era un muchacho tranquilo del pueblo. Su nombre era César. Lo conocía desde hacía años porque nos habíamos criado en el mismo lugar. Él era huérfano y había crecido con una tía que lo cuidó siempre como si fuera su madre. A él le gustaba trabajar, estar ocupado y pensar en un futuro mejor. Cuando nos hicimos novios, empezamos a hablar de muchas cosas. César fue sincero conmigo desde el principio.
Me dijo que no estaba muy cómodo con lo que hacía mi padre. Él sabía, como muchos, que la gente que se metía en esas cosas no terminaba bien. No lo dijo con mala intención, lo comentó porque me quería y porque de verdad pensaba en mi bien. Yo lo escuchaba y aunque trataba de no darle vueltas al tema, sentía lo mismo que él. Tenía miedo de que en cualquier momento todo se viniera abajo, pero al mismo tiempo me costaba imaginar una vida lejos de mi familia. César siempre me hablaba de irnos del pueblo, quería que nos fuéramos a la ciudad a empezar de nuevo. Me decía que allá podríamos trabajar, ahorrar y darle a nuestra familia algo distinto. Yo lo escuchaba con atención aunque por dentro dudaba. No porque no quisiera irme, sino porque no estaba segura de que pudiera desprenderme tan fácil de todo lo que me rodeaba. En medio de todo eso quedé embarazada. Fue una sorpresa grande para mí y también para César. Yo tenía miedo de cómo lo tomarían mis padres, porque en mi casa siempre había cierto orgullo. Pero para mi sorpresa lo recibieron muy bien. Se pusieron contentos al saber que el hijo era de César, porque lo conocían desde siempre y sabían que era trabajador y honesto. Esa reacción me tranquilizó mucho porque pensé que sería lo contrario. Mis padres decían que al pequeño no le faltaría nada. Había una alegría en la casa que me hacía sentir segura, como si todo estuviera bien. Poco después César y yo hablamos y les dijimos a mis padres que estaríamos un tiempo en el pueblo, pero que queríamos irnos a la ciudad después de que naciera el niño. Ellos no estaban tan de acuerdo. Repetían que el niño tendría todo lo que necesitara, que para qué buscar otra vida si ya teníamos comodidades y respaldo. Al final nació nuestro pequeño y los planes de irnos se fueron quedando atrás. Mis padres querían mucho al niño y lo llenaban de regalos. También la tía de César lo cuidaba y lo trataba como si fuera su propio nieto. Entre todos lo rodeaban de cariño y de atenciones. Yo pensaba que era algo temporal, que en cualquier momento nos decidiríamos a salir, pero poco a poco nos fuimos acostumbrando a la vida en el pueblo. César nunca dejó de hablar de la ciudad. A veces lo veía pensativo, con esa mirada de quien sueña con otra vida, pero no era fácil movernos. Teníamos el respaldo de mis padres, teníamos a la familia cerca, al niño no le faltaba nada. Tenía ropa, juguetes, y siempre había alguien al pendiente de él. Los años pasaron y nuestro hijo fue creciendo en el pueblo. Al final todo se fue acomodando de esa manera. Mi madre lo llevaba a todos lados y mi padre parecía orgulloso de que su pequeño creciera bajo su techo. César seguía siendo un hombre trabajador, siempre buscando la manera de darle lo mejor a nuestra familia. Yo veía en él la intención de formar un camino distinto, pero cada día parecía más difícil separarnos de la vida que nos rodeaba. Había momentos en los que yo recordaba las palabras de mi marido, que la gente que vivía de lo que hacía mi padre no terminaba bien. Y aunque yo lo sabía, lo escondía dentro de mí porque no quería pensar en eso, pero en el fondo sabía que estaba viviendo en medio de algo que en cualquier momento podía cambiar. Y así fue como mis primeros años de matrimonio y de ser madre se dieron en ese ambiente, con el amor de mi esposo, con la protección de mis padres y con la sombra de una vida que nunca fue del todo clara. Después de que nació nuestro hijo, mi padre le ofreció a César trabajo en las huertas y que también llevara el control de algo de ganado que teníamos. César aceptó porque era trabajo honrado y porque no quiso entrar en lo otro. Él quería llevar una vida limpia. El trabajo en las huertas era pesado pero ordenado. Mi marido madrugaba. Hacía lista de lo que se sembraba y lo que tocaba regar. Revisaba cercos, movía al ganado cuando era necesario. Anotaba todo en una libreta que cargaba siempre. Antes de que mi marido falleciera, empezó a decirme que se sentía observado. No lo decía para asustarme, lo comentaba porque lo notaba. Decía que a veces veía la misma camioneta dando vueltas por los caminos de terracería, que lo seguía a cierta distancia, que se detenía donde él se detenía. Eso lo ponía nervioso. Decía que se sentía expuesto. No sabía si lo estaban probando o si solo era coincidencia. Me comentó que reconsideráramos irnos a la ciudad. Decía que podríamos pasar desapercibidos y empezar de nuevo.
Yo lo escuchaba y le decía que lo habláramos bien, que juntáramos algo más y que nos fuéramos sin ruido. Lo dejábamos en pláticas, decíamos que lo haríamos pronto, pero el pronto se fue haciendo largo. Siempre salía una cosa que atender, la escuela del niño, un arreglo de la casa, un pendiente en las huertas, y el plan se quedaba en eso, en planes. En ese tiempo nuestro hijo ya tenía 10 años y se la pasaba mucho con su tío. Mi hermano lo quería de verdad. Lo llevaba a dar vueltas por el pueblo. Le regalaba cosas de oro. A veces se lo llevaba en la camioneta y regresaban tarde. A César y a mí eso no nos gustaba. No queríamos que el niño creciera pensando que esa vida era normal. Mi hermano lo hacía de todos modos. Decía que el niño merecía lo mejor y que para eso está la familia. Yo me quedaba inquieta, César también. Nos mirábamos y sabíamos que ese camino podía torcer al niño sin que él se diera cuenta. Mi esposo empezó a cuidarse más. Tomaba rutas distintas para ir a las huertas. A veces se quedaba un rato en la entrada para ver si pasaba la misma camioneta. Decía que la había visto en el camino de la cañada. No era todos los días, pero cuando aparecía lo dejaba inquieto por horas. El niño seguía creciendo entre dos ejemplos. El de su padre que trabajaba las huertas y el de su tío que traía lujos y una manera de vivir que todo lo resolvía con dinero. Yo le decía que se centrara en la escuela y en la casa. Le aseguraba que su padre era un buen hombre y que aprender de él era lo mejor. Poco después de que nuestro hijo cumplió 11 años y de que nuestra niña menor cumpliera 8, todo cambió. Esa semana César había ido varias veces a revisar un lote de árboles jóvenes. Dijo que quería asegurarse de que el riego estuviera parejo, pero no volvió a la hora de siempre. Se hizo tarde y yo me quedé mirando el camino. El atardecer se fue y llegó la noche. No hubo noticias hasta que se corrió la voz. Lo encontraron sin vida en una de las huertas. Era obvio que alguien lo había hecho. No hubo accidente, no hubo caída. Y en un segundo se quebró lo que venía sosteniendo nuestra casa. La partida de mi esposo fue un golpe que me destrozó. Yo lloraba como nunca lo había hecho en mi vida. Mis hijos también se rompieron conmigo, y la casa se llenó de un silencio pesado, un silencio que dolía más que cualquier palabra. Cada rincón me lo recordaba, cada prenda de ropa, cada huella que dejó en las huertas. Sentía que me arrancaban el aire y que ya no tenía fuerzas para seguir. En medio de ese dolor tomé una decisión. Tenía que irme a la ciudad. No sabía cómo hacerlo ni con quién hablar, pero lo tenía claro. Se lo dije a mis padres y ellos escucharon mi miedo. Me dijeron que no me preocupara, que ya tenían gente cuidando, que estaría bien, pero que si de verdad lo quería podían buscar una casa en la ciudad y mandarnos para allá. Esa respuesta me alivió un poco, aunque la idea de moverme sola con mis hijos me seguía pesando en el alma. El problema vino después. Mi hijo mayor me dijo que no quería irse, que él prefería quedarse con sus abuelos y con su tío. Sus palabras me atravesaron. Le reclamé a mi hermano porque estaba segura de que estaba detrás de todo eso. Creí que era él quien le metía ideas a mi niño para que se quedara. Discutimos fuerte, con rabia y con lágrimas. Pero aunque yo hablara, el niño no quiso cambiar de opinión. Por más que lo intenté, por más que le recordé que yo era su madre, él se plantó firme. Mis padres lo apoyaron. Dijeron que si el niño quería quedarse, yo debía respetar su decisión. Mi hermano también se puso de su lado. Casi intenté llevármelo a la fuerza entre llantos y súplicas, pero me detuvieron. Mis padres y mi hermano me cerraron el paso y dijeron que no lo arrancara de donde quería estar. Pensé en quedarme, pero también pensaba en mi niña. No quería que corriera peligro, quería que siguiera estudiando y que se rodeara de un ambiente más sano. Ese día marqué el peor error de mi vida. Dejé a mi hijo en esa casa. Ese fue el instante que me persiguió durante años. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse más oscura. Me fui a la ciudad con mi niña. La vida allá era diferente, más rápida y más fría, pero al menos sentía que estaba lejos de la sombra que me había perseguido en el pueblo. Aún así, no había un solo día en el que no pensara en mi hijo. Le hablaba a diario por teléfono para saber cómo estaba. Yo le contaba de las cosas buenas,
de cómo podía ser amigos y vivir de otra manera, pero él siempre respondía con pocas palabras. Me decía que no quería, que estaba bien, que no necesitaba nada más. Eso me partía el alma. Así pasó el primer año. Yo me aferraba a la idea de que en cualquier momento él iba a cambiar de opinión y que pediría estar conmigo. Pero ese momento nunca llegó. Varias veces intenté ir por él, pero mis padres y mi hermano me cerraban la puerta. Decían que si él no quería irse, yo no podía obligarlo. Yo discutía, me peleaba con ellos, lloraba frente a todos, pero nada cambiaba. Sentía que habían puesto a mi pequeño en mi contra, que lo habían llenado de palabras que lo hicieron voltear de mi lado. 3 años después la situación no había mejorado. Yo buscaba maneras, preguntaba, intentaba hablar con gente que pudiera ayudarme. Llegué incluso a buscar ayuda con las autoridades. Me presenté con papeles, con pruebas, con la desesperación en la voz, pero la gente que me atendía no quería meterse. Al principio decían que lo revisarían, pero en cuanto investigaban un poco sobre mi familia me miraban distinto. Cambiaban la voz, se hacían hacia atrás y me decían que no podían ayudarme. Yo entendía el miedo, pero eso no quitaba mi dolor. Salía de esas oficinas llorando, sin saber qué hacer, con la sensación de estar atrapada. La desesperación me acompañaba todos los días. Mi niña crecía conmigo, me daba fuerzas con su sonrisa y con su inocencia, pero dentro de mí siempre estaba la sombra de mi hijo. Me preguntaba qué hacía, qué pensaba, en qué lo estaban convirtiendo. Todo cambió cuando las cosas se pusieron complicadas en el pueblo. Yo estaba en la ciudad intentando seguir con mi vida cuando recibí la noticia que me derrumbó por completo. Un día llegaron a la casa donde crecí y les quitaron la vida a mis padres. Fue como si me arrancaran el corazón de golpe. Sentí que el mundo se me vino encima. Me quedé en silencio, con la mente en blanco y el cuerpo temblando. Era terror puro. En cuanto lo supe, hice lo único que podía hacer: viajar al pueblo. No me importó nada más. Mi niña se quedó en la ciudad con una conocida de la familia. Me dolió dejarla porque era lo único que me quedaba en paz, pero tenía miedo de llevarla conmigo. Era peligroso. Ella no merecía presenciar lo que yo iba a ver. Cuando llegué y me paré frente a la casa de mi infancia, no pude creerlo. La casa estaba destruida, las paredes dañadas, el patio lleno de cosas tiradas. Era como si alguien hubiera querido borrar todo lo que fuimos. Mis padres estaban irreconocibles. Sentí que no me quedaban fuerzas. Quise gritar, pero la voz no me salía. La familia ya estaba preparando el entierro. Había llantos por todas partes, pero yo estaba como perdida en un sueño malo del que no podía despertar. Lo único que pensaba era en mi niño. Necesitaba saber de él. Preguntaba a todos. Buscaba con la mirada, pero nadie me daba una respuesta clara. Solo repetían que estaba vivo, que estaba con mi hermano. Esas palabras me daban un alivio momentáneo, pero al mismo tiempo me llenaban de miedo. No vi a ninguno de los dos en el velorio, tampoco en el entierro. Esa ausencia me pesaba como una piedra en el pecho. Cada minuto que pasaba me desesperaba más, hasta que uno de los hombres que trabajaba para mi hermano se me acercó. No me miró de frente, apenas levantó la voz lo suficiente para que lo escuchara. Me dijo que mi hijo y mi hermano estaban en un rancho en la sierra. Yo ya había escuchado ese lugar antes, pero nunca me interesé en saber dónde quedaba ni qué hacían ahí. Dentro de mí siempre sospeché que no era nada bueno, por eso me alejaba de esas conversaciones. Pero en ese momento no me importaba nada. No me importaba lo que hicieran ahí, ni quién estuviera involucrado. Tenía claro que no me iría de ese pueblo sin él, aunque tuviera que enfrentarlos a todos. El miedo ya no tenía espacio en mí, solo la desesperación de una madre. Con la voz quebrada le mandé un recado a mi hermano a través de sus hombres. Les dije que viniera por mí o que me trajera a mi pequeño, pero que no se le ocurriera dejarme sin verlo. Primero mi esposo, después mis padres, y ahora la sombra de perder también a mi hijo. Cada segundo que pasaba me dolía más. Mi cabeza giraba en un mismo pensamiento: no me iré sin él. Mi hermano mandó a traerme al pueblo. Yo no sabía dónde estaba ese rancho y tampoco me lo iban a decir.
Me subieron a una camioneta y me vendaron los ojos. Sentí que pasaron horas enteras en la carretera. El aire cambiaba, los sonidos eran distintos. Cuando al fin se detuvieron y me dejaron bajar, me quitaron la venda y lo vi. Ahí estaba mi niño. Ya tenía 15 años y se estaba haciendo hombre. Por un instante me alivió verlo vivo, pero esa imagen también me dolió. Lo vi pálido y cansado, con una mirada apagada que no reconocía. No era el mismo niño que yo había dejado. El rancho estaba lleno de gente cuidando. Hombres que se movían en camionetas, con chalecos y vigilando cada rincón. Me acerqué a mi muchacho y lo abracé como si quisiera que regresara a ser el pequeño que había tenido en mis brazos. Le dije que nos fuéramos, que ya habíamos perdido demasiado, que sus abuelos no estaban y que lo mejor era empezar de cero. Mis palabras salían entre lágrimas, porque sentía que se me iba a escapar de las manos si no lo convencía. Pero mi hermano ni siquiera lo dejó responder. Se metió en medio y dijo con orgullo que su sobrino ya trabajaba con él, que le ayudaba en muchas cosas. Yo ni siquiera quería imaginar en qué lo estaba metiendo. No quise pensar más allá porque el simple hecho de hacerlo me rompía por dentro. Le rogué que se fuera conmigo. Llorando le pedí que no me dejara sola, que pensara en su hermana y en todo lo que habíamos perdido. Mi muchacho me miró y en su rostro vi miedo y duda. Quería decir que sí, lo sentí, pero al final bajó la mirada y con voz baja me dijo que no. Sentí que me arrancaban la vida de nuevo. Me fui encima de mi hermano con toda la rabia que me quedaba. Lo empujé y le grité que me lo había robado, pero los hombres que estaban cerca lo detuvieron todo. Me sujetaron para que no me acercara más. Llorando y con la garganta cerrada, repetí una y otra vez que no me iba a ir sin mi hijo, que no podían quitarme lo que más quería. Mi hermano, con la calma que siempre mostraba, simplemente ordenó que me arreglaran un cuarto en el rancho. Así, como si fuera algo sencillo, como si no hubiera destrozado mi vida. Yo me quedé quieta, pero por dentro estaba ardiendo. Tenía miedo, mucho miedo, pero me mantuve firme. Pensaba en mi niña en la ciudad, en lo sola que debía sentirse sin mí, pero también sabía que la había dejado en buenas manos. Esa era la única tranquilidad que me quedaba. No pensaba irme sin mi niño, ya me habían quitado demasiado. Había sido muy dejada, había permitido cosas que no debía, pero ya no. Esa vez sería diferente. Me quedaría en ese lugar, soportando lo que fuera necesario, hasta sacar a mi muchacho. Y no iba a perderlo también. Ese rancho tenía una energía muy pesada. Desde que puse un pie lo sentí en los brazos, como un hormigueo que me cansaba sin razón. A las pocas horas me empezó a doler la cabeza y no se me quitaba con nada. Esa primera noche casi no pude dormir. Cerraba los ojos y escuchaba pasos afuera, voces bajas, ruidos de camionetas que iban y venían. Yo sabía que eran hombres cuidando, que estaban pendientes de la seguridad, pero eso no me tranquilizaba. Me ponía peor porque no entendía cómo mi hijo se había acostumbrado a vivir bajo tanta presión. Lo miraba y me dolía verlo tan serio, como resignado a algo que no le correspondía. Era evidente que le habían llenado la cabeza de ideas, que lo habían convencido de que su lugar estaba ahí, al lado de su tío. Durante los primeros días empecé a fijarme en cómo se movían los hombres del rancho. Hablaban por radios todo el tiempo. Era como si vivieran alertas, sin un segundo de calma. En medio de esa vida tan rara busqué la manera de hablar con mi hermano. Le pregunté si nunca había pensado en dejar todo eso, en buscar la paz, en vivir tranquilo y feliz. Le aseguré que la vida se le estaba yendo y que aún podía hacer algo distinto. Pero él solo me respondió que ya no era posible, que estaba metido hasta los huesos. Yo buscaba refugio en los cuartos vacíos, en los espacios donde no había nada. Me metía ahí solo para no ver lo que me rodeaba, porque a cada instante me daban ganas de salir corriendo, de dejar todo atrás. Pero entonces recordaba a mi muchacho y esa idea desaparecía. No podía huir, no podía abandonarlo. Cuando estaba sola en esos cuartos me empezaba a sentir rara. Era como si no estuviera sola del todo. Miraba a mi alrededor y no había nadie, pero esa sensación no se me iba. Sentía un peso detrás de mí,
como si alguien respirara en la misma habitación. Eran momentos cortos pero suficientes para dejarme nerviosa todo el día. No sabía si era mi miedo, mi cansancio, o si de verdad había algo más conmigo en ese lugar. Y pronto comencé a ver a un niño. Un día, estando sola en los pasillos, alcancé a ver un niño correr de un lado a otro. Fue tan rápido que pensé que era una ilusión, pero la sensación me dejó incómoda. Al principio intenté no darle importancia. Me dije que eran mis nervios, que estaba muy alterada. Pero al poco tiempo volvió a pasar. Una tarde entré a la cocina y lo vi asomarse por encima de la isla que estaba al centro. Apenas sobresalía su cabeza, con esos ojos grandes que parecían abrirse más de lo normal. Me quedé paralizada y cuando reaccioné fui a buscarlo, pero no lo encontré en ningún rincón. Le pregunté a los hombres que estaban cerca si había algún niño en el rancho, pero me vieron raro y me dijeron que no había ninguno. Esa noche me quedé pensando en lo que había visto. No podía sacarme esa imagen de la cabeza. Yo lo describía en mi mente una y otra vez. Era blanco, con el cabello oscuro y los ojos demasiado grandes. No tendría más de 4 años. Y lo más extraño era que no se veía como un niño jugando. Se veía asustado, como si estuviera huyendo de algo. Lo vi más claro en una ocasión que jamás voy a olvidar. Me desperté en la madrugada porque sentí algo en la habitación. Dormía con la luz encendida por cualquier emergencia, así que cuando abrí los ojos lo vi perfectamente. Había un pequeño brazo sobre mi cama, un brazo delgado con marcas rojas, como si lo hubieran sujetado con fuerza. Levanté la mirada y estaba el niño mirándome fijo. Su piel estaba aún más blanca, casi transparente, y en sus ojos se notaba un cansancio que no era normal. No supe qué hacer. Me quedé callada. Sentí como el aire se me fue del pecho. Él seguía mirándome, sin moverse, y yo no podía ni gritar. De repente, con movimientos lentos, se deslizó hacia abajo y se metió debajo de la cama. Me armé de valor y me asomé para ver si seguía. El espacio estaba vacío, no había nada. Pero en mi pecho supe la verdad. Ese niño no estaba vivo, no lo estaba desde el primer momento en que lo vi. En ese tiempo yo no dejaba de buscar a mi hijo. Siempre que podía estar a solas con él le lloraba. Le pedía que nos fuéramos, que podíamos escapar por el bosque, que allá nadie nos encontraría. Le recordaba que tenía una hermana en la ciudad, que ya estaba más grande, lo estaba esperando, y que lo mejor que podíamos hacer era estar juntos los tres. Yo le hablaba con el corazón en la mano, con el dolor de una madre que sabe que cada día lo está perdiendo más. Mi muchacho me escuchaba con los ojos bajos. Una vez me dijo que no podía, que su tío no lo dejaría ir. En una ocasión se quebró frente a mí y me confesó que ya no quería nada de eso, que se sentía muy mal y que pensaba que ya no podía seguir. Me confesó que había visto cosas horribles, muchas vidas que se habían perdido, cosas que a su edad nunca debió ver. Él me dijo que no sabía cómo irse, que su tío le había metido demasiado miedo, lo había convencido de que tanto yo como su hermana corríamos riesgos si intentaba escaparse. Esas palabras me partieron en dos. Yo lo miraba y sentía la impotencia más grande que había sentido en mi vida, porque era cierto que podía ser un engaño, pero también podía ser verdad, y ese miedo era suficiente para atarlo a ese lugar. Yo no dejaba de pensar en lo que me dijo. No podía dormir. Se me repetía una y otra vez en la cabeza como un eco. Y también pensaba en toda la gente que tal vez había perdido la vida en esa casa, en ese rancho. Empecé a creer que ese niño que veía corriendo por los pasillos, asomándose en la cocina o mirándome en las madrugadas, era uno de esos difuntos. Un día me estaba bañando. El agua caía y yo trataba de calmarme, de soltar un poco la tensión que llevaba encima. Me di media vuelta para enjuagarme el cabello y en ese instante la vi. Era una mujer. Estaba frente a mí, tan cerca que casi la podía tocar. Tenía la boca abierta como si quisiera gritar, pero no salía sonido alguno. Su piel estaba muy seca, parecía agrietada, y lo peor era que no tenía ojos, solo unas cuencas oscuras. Grité con todas mis fuerzas y me tambaleé. Casi me caigo, apenas alcancé a sostenerme de la pared.
Cerré los ojos un segundo y cuando los abrí ya no había nada. Me quedé temblando, con el agua corriendo sobre mí, convencida de que estaba perdiendo la cabeza. Me puse a llorar de desesperación, porque si no estaba loca entonces lo que había visto era real, y eso era aún más aterrador. Sabía que mi vida corría riesgo en ese lugar, no solo por lo que estaba viendo, sino porque los hombres del rancho cada vez estaban más nerviosos, más alterados. Se movían con prisa, hablaban entre ellos como si algo grave estuviera por pasar. Yo los miraba y sentía que la tensión nos iba a reventar encima en cualquier momento. No sabía cuánto más iba a resistir. Tenía el corazón partido en dos. Mi hija lejos, mi hijo atrapado en una vida que no era suya. Pasaron 2 semanas desde que llegué al rancho y sentía que ya no podía más. La cabeza me daba vueltas todo el día pensando en si debía volver a la ciudad, hablar con las autoridades y contar todo lo que estaba viendo. Pero al mismo tiempo sabía que nadie me iba a tomar en serio, que me iban a mandar de regreso con las manos vacías. Tenía miedo de poner a mi hijo en esa situación, que lo arrastraran con todo lo que estaba pasando. Me costaba aceptar lo que veía en él. Por más que fuera mi muchacho, ya no podía engañarme. Seguramente había hecho cosas imperdonables, cosas que no se borran con el simple hecho de querer empezar de nuevo. Y yo sin quererlo me estaba volviendo parte de su encubrimiento. Eso me destrozaba. Sentía que estaba fallando como madre, que estaba quedándome callada frente a lo que debía gritar, pero al mismo tiempo no podía abandonarlo. Era un dilema que me partía en dos. Una noche le estaba haciendo de cenar a mi hijo. Era tarde. La cocina estaba en silencio y solo se escuchaba el sonido de la olla hirviendo. De pronto un escándalo me sacó de ese momento. Venía de afuera. Gritos, llanto, ruido de pasos. Me quedé quieta tratando de entender y entonces lo escuché claro. Era el llanto de un bebé. Me asomé con el corazón en la garganta. Lo que vi me heló. Traían a una familia entera. Eran personas que parecían venir de comunidades aisladas de la sierra. Venían descalzos, con la ropa sucia, con la mirada llena de miedo. Era una pareja, más un muchacho. La madre que traía un bebé en un rebozo. La mujer lloraba y suplicaba que no les hicieran nada, pero los hombres le empujaban sin piedad y los llevaban hacia un costado de la casa. Salí de la cocina temblando. Nadie me dio explicación, nadie me quiso mirar. Busqué con la mirada y vi a mi hijo y a mi hermano cerca. Me acerqué a ellos temblando, con lágrimas en los ojos, y les pregunté qué le iban a hacer a esa gente. Mi hermano no respondió. Vi a la mujer que traía al bebé. Ella lloraba sin parar, pero sus ojos buscaban algo más. En medio de su desesperación empezó a gritar que alguien tomara a su hijo. Era como si supiera lo que iba a pasar, como si se despidiera de él. Los hombres intentaron detenerla cuando ella quiso acercarse, pero fue entonces cuando nuestros ojos se encontraron. La mujer me miró como si hubiera encontrado una chispa de esperanza. Levantó al bebé con el rebozo y me lo ofreció entre lágrimas. Yo di un paso adelante sin pensar. Los hombres intentaron detenerme también, pero al final uno me soltó de golpe, como si no supiera qué hacer. Con todas mis fuerzas alcancé a tomar al bebé que lloraba con desesperación. Lo sentí helado, con un frío que me atravesó el pecho. Lo apreté contra mí como queriendo darle el calor que ya le faltaba. Me metí a la casa sin mirar atrás. El bebé seguía llorando y yo temblaba más que él. Lo cargué contra mi pecho, presionándolo para que sintiera mi corazón. Mis lágrimas caían sobre su carita. Me arrodillé en el piso de la cocina, con el bebé en brazos, y le pedí a Dios que me hiciera despertar, que todo fuera una pesadilla. Le pedí que salvara a esa familia, que no permitiera que se cumpliera lo que ya se sentía inevitable. El bebé poco a poco se fue calmando, pero yo seguía llorando como si me desgarraran por dentro, porque sabía que en esa casa no había salvación. Al día siguiente no pude contenerme y pregunté por la familia que habían traído la noche anterior. Fui con varios hombres, luego con mi hermano, incluso con la gente que andaba alrededor, pero nadie me dio razón. Nadie quería hablar del tema. Se me quedaban viendo en silencio o se hacían como que no escuchaban.
Ese silencio fue peor que cualquier respuesta. Me convenció por completo de que algo les había pasado. El niño se había quedado sin nadie. Solo movía sus manitas y miraba todo con curiosidad. Tenía esos ojos enormes que parecían no entender lo que pasaba. A ratos lloraba con desesperación porque no había algo adecuado para darle de comer. Yo buscaba entre las cosas del rancho, pero no encontraba nada. La ropa que logré darle era ropa vieja y grande. Le quedaba colgando. Lo veía envuelto en telas que no eran para él y se me apretaba el corazón. A veces el pequeño se ponía incómodo y yo lo notaba. Su cuerpecito se tensaba de repente, se arqueaba y lloraba como si lo atormentara algo que yo no alcanzaba a ver. Era como si de pronto sintiera miedo. Lo más inquietante era que en ocasiones se quedaba viendo fijo hacia un costado de mí y después comenzaba a llorar con mucha fuerza. Esos momentos me llenaban de escalofríos. Trataba de calmarlo, lo cargaba fuerte, lo meciera en mis brazos y le hablaba bajito, pero no siempre funcionaba. Y esa impotencia me desgastaba porque yo tampoco sabía cómo protegerlo de lo invisible. Sin embargo, no todo era así. Había ratos en que el pequeño se calmaba de una manera extraña, como si algo lo envolviera en paz. Lo veía relajarse, respirar con tranquilidad, hasta sonreír. En esos instantes yo también sentía que el ambiente del cuarto cambiaba. Se volvía más ligero, más sereno. No escuchaba ruidos afuera, no sentía la presión que solía rodear todo el rancho. A veces pensaba que era la madre del niño, que de algún modo su espíritu estaba junto a él y que era ella quien lograba tranquilizarlo. Era como si la presencia de esa mujer siguiera protegiéndolo, aunque ya no estuviera en este mundo. La idea me llenaba de tristeza porque no podía dejar de pensar en lo que le habrían hecho a esa familia. No entendía qué podían haber hecho para que los trataran de esa manera. Cada vez que lo recordaba se me revolvía el estómago. No eran gente peligrosa, parecían personas de campo, que venían de lo más profundo de la sierra. Se les notaba en la mirada, en la ropa gastada, en la manera en que pedían ayuda. Y aún así se los habían arrebatado todo. Esa injusticia me partía en 1000 pedazos. Yo abrazaba al bebé y lo veía dormirse sobre mi pecho. A ratos pensaba que no podría con la carga de cuidarlo, pero al mismo tiempo me repetía que no lo iba a dejar solo. Ya había perdido demasiado. Y si la vida me estaba poniendo este pequeño en los brazos, entonces no lo soltaría. Aunque no tuviera cómo darle de comer, aunque lo envolviera en ropa grande, aunque llorara sin parar en las madrugadas, yo me quedaría con él. Y cada vez que sus ojitos se quedaban fijos en un punto del cuarto, yo rezaba en silencio para que no estuviera viendo lo mismo que yo sentía en el aire. Entre más pensaba en todo lo que estaba viviendo, más distorsionado veía a mi hijo. Había momentos en que lo miraba y apartaba la cara. No quería imaginar qué tenía en la cabeza, ni hasta dónde lo habían dañado. Lo quería con todo mi corazón, pero también me estaba cansando. Mi mente cada vez se enfocaba más en lo negativo, en la idea de que tal vez ya no era el mismo, de que lo habían deshumanizado. En algunas madrugadas, cuando trataba de dormir con el bebé a mi lado, escuchaba gritos afuera. No eran ruidos comunes ni voces lejanas. Eran gritos de gente viva, gritos de dolor, implorando que todo se detuviera, suplicando que los dejaran libres. Eran tan fuertes que me tapaba los oídos con las manos, pero aún así los escuchaba. El pequeño dormía a ratos, pero yo estaba despierta, temblando, sabiendo que lo que oía no era mi imaginación. Eran personas que tenían una vida, una familia, y que ahora estaban atrapadas en ese lugar, sufriendo un destino del que no había salida. Pensar en que nunca regresarían a su casa, en que jamás volverían a ver a sus hijos, era insoportable. Una de esas noches hablé con mi hijo una vez más. Le pedí de nuevo que se fuera conmigo. Esta vez ya no lo hice con coraje, ni con la intención de convencerlo, sino desde la nostalgia más pura, como una madre que ya no tiene fuerzas. Le recordé quién era, cómo había crecido, cómo era de niño. Le dije que conmigo podría volver a ver a su hermana, y que podíamos empezar de nuevo. Pero él volvió a decir que no. Esta vez ni siquiera mostró interés. Solo me respondió como si le hablara de algo que ya no le importaba.
Sentí que ya no quedaba nada de mi muchacho. Con mi hermano ya no había forma de dialogar. Cada vez que lo enfrentaba terminábamos discutiendo. Yo perdía el control, lloraba, gritaba, lo acusaba de haber destrozado nuestra familia. Él me miraba con desprecio, como si yo fuera una molestia. Ya no le importaba lo que le dijera, actuaba en automático, sin emoción alguna. Su indiferencia me dejaba claro que estaba perdido. El bebé se volvía más frágil cada día. Lloraba sin descanso, su cuerpecito estaba cada vez más débil. Yo veía cómo se le marcaban los huesitos y sentía que me arrancaban el alma. Tenía miedo de que no aguantara mucho más. Se estaba deshidratando. Su llanto era cada vez más ronco y no tenía nada con que alimentarlo como debía. Me armé de valor y enfrenté a mi hermano. Le dije que el niño necesitaba ver a un médico, que estaba desnutrido. Sentí un nudo en la garganta porque también temía que me dijera que no, que me encerrara con él, que no me dejara salir de ese rancho. Pero para mi sorpresa me respondió con frialdad que al día siguiente alguien me llevaría al pueblo. Lo dijo como si fuera un trámite cualquiera, sin mirarme a los ojos. Yo asentí aunque por dentro estaba llena de miedo. No sabía si cumpliría su palabra o si sería otra forma de retenerme. Pero esa noche dormí con el bebé en brazos, rezando para que al amanecer pudiera sacarlo aunque fuera solo para darle una oportunidad de vivir. Esa noche, cuando estaba acostada con el bebé a mi lado, sentí algo extraño. Fue como si alguien se acostara en la cama, del otro lado, dejando al pequeño en medio. El peso se sentía real, hundiendo el colchón despacio. No me dio miedo. En la oscuridad, con la poca luz que entraba por la ventana, alcancé a distinguir una silueta. Parecía una mujer recostada mirando al niño. Por alguna razón en mi corazón supe que era la madre del bebé. Esa certeza me llenó de calma y al mismo tiempo de un dolor profundo. Me solté a llorar. Las lágrimas corrían sin detenerse mientras le decía en voz baja que me perdonara, que lo sentía mucho. No sabía exactamente por qué pedía perdón, pero era lo único que podía decir. Tal vez porque no había hecho nada para detener lo que había pasado, porque en medio de tanto terror yo estaba con vida y ella no. La sombra permanecía inmóvil, como respirando tranquila. No se movía ni hacía ruido, pero su presencia llenaba el cuarto. Yo podía sentirla tan cerca que me dolía el pecho. Era una tristeza que se me clavaba como un peso insoportable. Cerré los ojos y le prometí que cuidaría de su niño, que lo protegería con todo lo que me quedaba. Entre sollozos levanté mi rostro y le hablé a Dios. Le pedí que me diera vida y salud para siempre ver crecer a ese pequeño, que me diera fuerzas para cumplir esa promesa. Las lágrimas me nublaban la vista y mi voz se quebraba con cada palabra. Una y otra vez repetí que lo sentía, que me perdonara por no haber podido salvarlos, por no haber podido detener lo que pasó esa noche. El bebé dormía profundamente entre nosotras, como si también sintiera que estaba protegido. Yo lo veía respirar tranquilo, y en medio de tanto dolor encontré un poco de paz en esa imagen. La silueta no se fue enseguida. Permaneció un buen rato, como asegurándose de que yo cumpliera mi palabra. Yo seguía llorando con la garganta cerrada, con un nudo que me ahogaba, pero también con una determinación que nunca había sentido antes. Le dije que podía descansar porque su hijo estaba conmigo, que yo lo amaría como si fuera mío. Y en ese momento lo sentí claro. No estaba sola. Había alguien más velando por ese niño. Cuando por fin cerré los ojos, con el rostro empapado de lágrimas, sentí que la tristeza en el cuarto se fue desvaneciendo. El peso en la cama desapareció poco a poco, como si la madre hubiera aceptado mi promesa. Me quedé con el bebé en mis brazos, más segura que nunca de que mi vida ya no me pertenecía solo a mí. Cuando por fin me llevaron al pueblo pensé que algo podía salir mal, pero no tuve opción. El hombre que mandó mi hermano me acompañó en silencio todo el camino. No me dirigió la palabra, solo caminó detrás de mí hasta la clínica. Entré con el bebé en brazos y lo revisaron. Yo estaba nerviosa, mirando hacia la puerta cada rato, esperando verlo allá afuera cuando terminara. Pero al salir ya no había nadie. Me habían dejado sola. No supe qué hacer. Sentí miedo y alivio al mismo tiempo.
Me quedé un momento parada en la entrada de la clínica, pensando en si debía regresar al rancho o si esa era mi única oportunidad de escapar. Al final decidí lo único que me dictaba el corazón. Me regresé a la ciudad. No quería que la gente del pueblo me viera, tampoco quería dar explicaciones. Solo quería volver con mi niña y empezar de nuevo, aunque no supiera cómo. Los primeros meses en la ciudad fueron muy complicados, y todo parecía demasiado pesado para mis manos. El niño necesitaba atención y al mismo tiempo debía resolver cómo hacerlo pasar como mío. Fui de oficina en oficina, haciendo papeleo, inventando historias para justificarlo. Fue doloroso porque en el fondo lo sentía como una traición hacia su madre, pero no había otra manera. No tenía nada de información de su familia. Intenté buscar, preguntar, pero parecía que nunca habían existido. Tal vez ni siquiera estaban registrados, que para las autoridades no cuentan. El proceso fue largo y cansado. Cada vez que llenaba un papel me dolía el corazón, porque ese niño me recordaba todo lo que había vivido. Me traía a la mente la imagen de esa madre extendiendo sus brazos para entregármelo, los gritos de esa familia que ya no volvió a aparecer. También me recordaba a mi propio hijo, a ese hijo que había perdido en vida y que ya no sabía si algún día volvería a recuperar. Hubo días en los que pensé que no lo lograría, que no podría con esa carga. Pero entonces miraba al bebé, lo veía moverse, sonreír a ratos, y entendía que mi deber era seguir adelante, que Dios me lo había puesto en los brazos por una razón. Con el tiempo empecé a sentir que no estaba sola. Había momentos en que me convencía de que alguien más estaba cuidando de él. Cuando enfermaba y se recuperaba más rápido de lo esperado, cuando reía carcajadas como si alguien jugara con él, incluso cuando lo dejaba en su andadera y lo veía quieto, mirando a un punto fijo como si alguien estuviera frente a él. Yo estaba segura de que era su madre. Esa presencia que había sentido en el rancho ahora estaba conmigo en la ciudad. Sentía que estaba acompañándolo, protegiéndolo, asegurándose de que yo cumpliera mi promesa. A veces me ponía a hablar con ella. Le decía en voz baja que su niño estaba creciendo muy bien, que estaba sano, que estaba fuerte. Yo lo hacía con fe porque creía que me escuchaba. Creía que de algún modo podía darle un poco de paz, así como ella me la dio aquella noche que se acostó en la cama junto a nosotros. Cada palabra que le decía era también un recordatorio de que no estaba sola en esta tarea, que ese bebé no era solo mío, que detrás de él había una vida que había sido arrancada, una historia que nunca se iba a contar, pero que estaba presente en cada paso que daba. Y aunque a veces lloraba de tristeza, también encontraba fuerza en esa certeza, porque sabía que no solo yo lo estaba cuidando, había alguien más velando por él, alguien que desde donde estuviera nunca lo había dejado. 5 años después de todo aquello recibí la noticia que me terminó de quebrar. Mi hijo falleció. La manera en que me lo dijeron fue dura, sin detalles, solo que ya no estaba con vida, al igual que mi hermano. Sentí que el mundo se me apagaba otra vez, como cuando perdí a mi esposo y a mis padres. Esa noticia me partió el alma, pero no quise sobrepensarlo. Era como si dentro de mí ya supiera que ese final algún día iba a llegar. Desde ese día y hasta hoy me sigo echando la culpa. Me culpo por no haber sido mejor madre, por no haber peleado más fuerte, por no haber hecho más para cuidarlo. Siento que cargué con demasiado silencio. Me dejé vencer en momentos donde tal vez pude haber hecho más. Es un proceso largo el que he intentado sanar en varias ocasiones, pero sigue siendo muy duro. Muchas noches me acuesto y repaso todo lo que pasó. Me pregunto qué habría pasado si me lo hubiera llevado a la fuerza, si hubiera hecho un escándalo, si hubiera arriesgado la vida de todos con tal de sacarlo de ese lugar. Tal vez nada habría cambiado, tal vez sí, nunca lo sabré. Esa incertidumbre es como una piedra que cargo en el pecho desde entonces. Mi hija, gracias a Dios, creció y se convirtió en una mujer adulta. Es un alma pura, educada, tranquila y con un corazón limpio. Me ha dado la calma que necesito en medio de todo el dolor. Nunca me ha reprochado nada. Ama a su hermanito Francisco. Entre ellos hay un cariño inmenso.
porque aunque la vida nos quitó tanto, también nos permitió formar una nueva familia. Francisco ya tiene 20 años. Es un joven brillante, muy inteligente, y está estudiando. Cada vez que lo veo me doy cuenta de que todo lo que sufrí, todo lo que viví para traerlo conmigo, valió la pena. Él es mi orgullo, mi esperanza, la prueba de que la vida no se detiene aunque uno sienta que ya no tiene fuerzas. A veces me pongo a llorar. El recuerdo de mi hijo mayor vuelve. Los gritos, las ausencias, las culpas. Pero después me limpio las lágrimas y recuerdo que tengo que seguir. Tengo motivos para estar de pie. Tengo 2 hijos por quienes debo estar bien, por quienes debo sonreír aunque a veces me cueste. Le pido a Dios todos los días que la vida mejore. Le pido que me dé fuerzas para seguir, que me dé salud para acompañar a mis niños, para verlos felices, para no fallarles nunca. Rezo para que lo peor ya haya quedado atrás y que mis hijos tengan un destino diferente, uno lleno de luz y de paz. Le pido lo mejor por ellos 2, porque a ellos sí los puedo cuidar. A ellos no pienso soltarlos jamás. Y aunque mi corazón siga cargando culpas y ausencias, también sabe que tiene razones para seguir latiendo. Mi linda comunidad, una vez más gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio. Les quiero pedir que se me cuiden, que aprovechen el tiempo con las personas que aman, vivan la vida lo mejor que puedan, seamos felices y sobre todo compartamos lo que tenemos. Siempre hay momentos oscuros en nuestras vidas, pero estoy seguro que todo pasará. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.